A reading Lectura from the book of the prophet del Isaiah. profeta Isaías. To whom can you ¿A liken me as an quién equal? pueden compararme que me Lift up asemeje? your eyes Dice on el high Santo. and Alcen see los who has ojos a lo created these alto y things. miren. He ¿Quién leads out their creó army and numbers aquello? them, calling El them que all by cuenta name. y despliega a su His great ejército might and y the a cada splendor of uno his lo power, llama por not su one that nombre. is missing. Tan grande es su O poder, God of Jacob, tan say robusta su and fuerza, declare, O que no Israel, falta ninguno. my way is hidden ¿Por qué before me, andas hablando, and my Jacob, y right is diciendo, disregarded Israel, by mi my God? suerte está oculta al Señor Do mi you not Dios, know, or have y you mi not Dios heard? ignora mi The causa? Lord is the ¿Acaso no eternal lo God, sabes? ¿Es que no creator lo of has the ends oído? of the earth. El Señor es un He Dios does not faint eterno y nor grow creó weary, los and his confines del knowledge is orbe. beyond No se searching. cansa, no se fatiga, He gives es strength to the insondable faint, su to the inteligencia. weak Él da he makes fuerza a al little renown. cansado, acrecienta el Though young vigor men del may inválido. faint and Se grow weary, cansan los and muchachos, youths se may grow fatigan los weary, jóvenes, but tropiezan y they that hope vacilan. in the Lord Pero will los que renew their esperan en strength. el Señor They renuevan will sus soar fuerzas, as with echan eagle's wings. alas como de They águilas, will run and corren not grow sin weary, cansarse, walk marchan and not grow faint. sin fatigarse. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh, bless the Lord, my soul. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bless the Lord, O my soul. Bendice, alma mía, al With all my Señor, y being, todo mi bless ser, his a holy su name. santo nombre. Bless the Lord, O Bendice, my alma soul, mía, al and Señor, forget y not no all of olvides his sus benefits. beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. He pardons Él all your perdona iniquities. todas tus He culpas heals y all cura your todas ills. tus He enfermedades. redeems your Él life from rescata tu vida destruction. de la fosa He y te crowns you with colma kindness de and gracia compassion. y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. Merciful and gracious El is the Señor es Lord, compasivo y slow to anger and misericordioso, abounding in lento a la kindness, ira y rico en not according clemencia. to our No sins nos does trata he como deal with merecen us, nuestros nor pecados, does he requite ni nos us paga according to our según crimes. nuestras culpas. Bendice, alma mía, al Señor. Behold, the Lord comes to Miren save his que llega el Señor para salvar a su pueblo. prepared to Dichoso meet los que están preparados para salir a su encuentro. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo exclamó Jesús y dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. my yoke upon Carguen you, con mi yugo y aprendan de mí, for I am meek que soy and humble manso of y heart, humilde de and corazón, you will find rest y for your souls. encontrarán su descanso. For my yoke is Porque mi easy, yugo es llevadero light. y mi carga ligera. Verbum Domini. Today we celebrate one of El día de hoy great doctors celebramos a uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia Latina primitiva. Como saben, hay cuatro para la oriental y cuatro para la occidental. These were Y extremely important. fueron
extremadamente importantes pensadores. Es muy admirable cómo la Roma pagana most of the Romans estuvo en declive. longer La had mayoría de los faith romanos ya in no being tenían Rome. mucha fe en ser Fight for the romanos, empire. no They did everything they luchaban por could el to imperio, avoid paying hacían todo lo taxes posible to para the evitar pagar empire. They're impuestos willing to al hire imperio, foreigners to estaban do dispuestos the a work and the contratar fighting extranjeros for them. para hacer el And trabajo y they didn't la even lucha por learn ellos, Latin y ni very siquiera well anymore. aprendían Really, el they- latín muy So bien, it ends up ya no the más. best Latins Así que were two of our terminó siendo que los fathers, mejores Saint latinistas Jerome fueron dos de and nuestros Saint padres, Augustine. San Jerónimo In fact, y Saint San Augustine Agustín. wrote De hecho, more San Agustín in Latin escribió than más any en other latín Latin que ningún writer in history. otro escritor In the en over latín en 1,000 toda la years historia. of En más Roman de history, los 1000 he's años by de far historia romana, most de lejos, él fue el inscripted que Latin. más escribió en And un the latín importance of excelente. Augustine La importancia de in today's Agustín feast. tiene que ver con la fiesta de hoy. Was a Ambrosio prefect, fue something un of prefecto, an elevated governor una especie of two de of the regions gobernador elevado de in dos de las regiones del norte de And Italia. in that region Y en was aquella the new región capital. Rome estaba was la nueva not capital. well Roma situated anymore. no estaba ya más When bien the situada. Romans were taking over Cuando Italy, los romanos Rome was the estaban perfect conquistando place Italia, Roma because era it's in the el lugar center of perfecto Italy. para gobernar porque It estaba was en el no centro de longer in Italia, the center of pero the empire. ya no se encontraba en el And so centro they del imperio. moved a Así capital que up to mudaron la Milan, capital al in norte, the north, a Milán, closer to Germany, más cerca what is a now France, Alemania y lo and que hoy es some would say Francia y Gaul. Holanda, lo que en aquel entonces And llamaban la Galia. he was known Y for ruling él very era fairly. conocido por His gobernar parents de were manera muy Christians, justa. Sus padres but eran cristianos, as had pero become the custom como se había during vuelto the la reign costumbre of the Emperor durante el Constantine, reino del emperador Christian Constantino, parents started to los padres postpone cristianos empezaron a baptism. posponer el bautismo. Prior to the time Antes of de la Augustine, época de the Agustín, de hecho, earliest occasion we know this la was ocasión someone más born temprana in que sabemos de esto fue de 327, alguien que nació en el año during 327, Constantine's durante reign. el Christians reinado de always Constantino. baptized their Los cristianos infants, siempre solían but bautizar again, a sus a hijos cuando eran new bebés, pattern pero of postponing it because una nueva tendencia the customs de also aplazamiento you could comenzó only porque go era to la costumbre en confession aquella once época que in uno your podía life. confesarse solo una vez en la vida. You went from mortal sin. Uno iba solamente And para los pecados what mortales. oftentimes they were Y lo thought que needed a to be menudo pasaba era que especially about their boy la gente babies, se preocupaba maybe especialmente de sus acting up bebés, a little bit. de que se Later on in portaran their un poco mal adolescence, más and they adelante en la didn't want them to adolescencia use up y no the querían confession que card too quickly. gastaran esa tarjeta de la Kind of the confesión move. demasiado pronto, And como so muchos lo they necesitaban hacer. would Así que postpone baptism posponían el to get bautismo the wild oats más o out of menos their para que system and pudieran then be baptized. sacarse el mal comportamiento del And sistema y so luego Ambrose, bautizarse. born to a Por Christian esa family, razón, Ambrosio, nacido was dentro de not una familia baptized cristiana, no había until he sido was adult. bautizado, sino In hasta fact, he que fue wasn't adulto. baptized De hecho, no until he fue was elected bautizado, sino bishop. hasta que fue elegido como obispo. He had gone. Here was the problem. El problema es el siguiente. Was a El obispo favorite anterior of the emperor, había sido un favorito and del many of the emperador favorites y of al the igual que imperial muchos family, de los he favoritos was de la an familia Arian imperial, heretic. In era un hereje arriano. various De hecho, parts of the en Eastern diferentes Empire, partes del Imperio Oriental, the majority of la bishops mayoría were de los heretics. obispos eran They herejes, denied the divinity of Jesus Christ. negaban la divinidad de Take a Jesucristo. look at Saint Si uno John quiere echar un vistazo Newman's a great book el on gran libro de Arian San Juan heresy of Newman the 4th sobre century. la He lays out herejía the arriana del siglo IV, vast él delinea majority cómo la of gran Eastern mayoría bishops were de Arian los heretics, obispos and it was orientales eran infecting herejes the West arrianos y because estaban many of the infectando barbarian el invaders occidente, Arian porque muchos de heretics los from the invasores West, denying bárbaros Jesus eran as God. herejes arrianos del oriente, And that negando que fit a Jesús es realmente Dios. pagan Y mentality esto encaja dentro de to la deny mentalidad Jesus' pagana, divinity. negar la divinidad de And Jesús. because they say, okay, well, he's sort of like the Porque dicen, various bueno, gods or something like él that. es algo They así como add los categories. semidioses.
está dentro de esa categoría. Ambrose, Y Ambrosio baptized, but he tended toward no había sido bautizado, pero the faith of our Nicene. sostenía una postura bastante To the cathedral ortodoxa de la fe y fue a la catedral para tratar de controlar la muchedumbre. A la gente realmente le importaba truly God el hecho de que Jesús or not. And he sea realmente hijo de Dios o no. with good reason. Y él tenía miedo de que hubiera revueltas y con buena razón. Keeping the peace, Y cuando estaba manteniendo la paz y siendo justo con todos, a little kid in the un congregation said, Ambrose, niño en la congregación dijo, and Ambrosio para obispo. Y la muchedumbre dijo, "Oh, pues, suena como una buena idea. Así que lo eligieron y cerraron el lugar. Él trató de escaparse para evitarlo, porque no había sido bautizado, pero al final lo encontraron y el emperador incluso quería esto. Los arrianos también, por lo menos, confiaban en él, por lo menos durante un tiempo. they chose him, he accepted. Lo eligieron, él aceptó, así que tuvo que bautizarse y ser ordenado como subdiácono, diácono, sacerdote y obispo, dentro de un plazo muy corto para poder ser obispo de Milán. Did not know theology. Él no sabía teología, pero sí tuvo una buena educación. Sabía bien el latín y sabía griego. Así que estudió a los padres griegos sobre el tema de que si Jesucristo es realmente hijo de Dios o no, y quería entender a San Atanasio y a los demás Saint Basil santos, los padres del Oriente, San Basilio y San Gregorio. wrote letters. Intercambiaba cartas con algunos de ellos y un sacerdote lo educó en teología, un sacerdote ortodoxo. Él defendía la ortodoxia. Y más adelante She was surgió una nueva emperatriz. Básicamente ella estaba who was a little boy. cuidando de su hijo, el emperador, quien era pequeño, y ella era arriana, y ella trató de hacer que un obispo arriano tomase control de la catedral. Y él y su congregación fueron a la iglesia, los soldados mandados por la emperatriz rodearon la catedral, y él permaneció ahí valerosamente con su gente para defender a la catedral de que fuese entregada a aquellos que niegan a Jesús y sin embargo querían tener vestimentas episcopales, querían ser presbíteros y obispos, siempre y cuando no tuvieran que aceptar a Jesús de los evangelios. Pero él permaneció ahí valerosamente, rodeado de soldados, y también a causa de su buen manejo del latín y el griego y su Of the faith, conocimiento he was able to acerca de la fe, le fue posible predicar y enseñar con elocuencia. also to add to his eloquence. Y para añadir al tema de su elocuencia, San Ambrosio, al ser gobernador y Politician his whole life. al ser político su vida entera, Very wealthy pudo man. This is something that convertirse en un hombre muy, muy, muy adinerado. Es algo que no ha cambiado en los políticos, ¿verdad? find ways to make more money. Reciben su salario, pero siempre encuentran formas de ganar más dinero y terminar muy ricos. Él lo regaló todo a los pobres So he could y focus. vivió una vida sencilla para poder enfocarse. He has to focus. Si uno ama realmente a Jesucristo, uno tiene que enfocarse en la realidad del Cristo verdadero. Así que él That he predicaba tan bien que rhetor. captó la atención de un joven rector. Un rector era alguien que hacía retórica Used it in law. y la utilizaba en la ley. Rhetors in Rome would Los retores en Roma act lawyers, and that young rhetor came from North. actuaban de abogados y este joven retor provenía del norte de África, de la ciudad de Trying to make a name for Hipona, himself. y estaba tratando de Was darse a conocer. the De favorite hecho, of the emperor. ya estaba llegando a ser uno de los favoritos de la emperatriz. To a cult. Él pertenecía a un culto Shacking up with his girlfriend. y había estado visitando a su novia y tuvo un He was hijo de 14 años con ella, Monica. y su madre Mónica lo seguía todo el tiempo rezando por él. To be prayed. Y había muchos pecados por los cuales rezar por él, incluyendo su arrogancia. Became impressed Y él, at Ambrose's a quality. él le impresionó mucho la cualidad, la calidad del discurso de Ambrosio. Nuevamente, él utilizaba la retórica.
Le gustaba would come to cómo Ambrosio solía predicar con tan buen estilo, and así que iba a la iglesia todas las semanas y finalmente Ambrosio empezó a enseñarle la fe understand it better, para que pudiera entenderla mejor y own superar false sus teachings. propias falsas enseñanzas. Finally, Y conversion finalmente wasn't enough to hubo una understand the conversión. reasons. No bastó con entender las razones, His porque girlfriend was su novia, was a con poor quien girl. había estado viviendo, era He sent her back una to mujer Africa. pobre, así I que le don't envió need de you regreso al África, anymore. diciéndole, ya no te necesito más. Él quería casarse con una muchacha rica, así que se Still a little comprometió girl, but con una jovencita, que aún era niña, pero still era played rica, around adinerada, with y él aún seguía of ill repute. involucrándose con mujeres de baja reputación Sexual addiction. y no And era finally, capaz de superar su adicción sexual, heard a hasta que voice finalmente Agustín escuchó una voz que le dijo, from Romans, toma y lee. and at that moment he decided he had to Leyó become a el libro Christian, de and he la sought carta baptism, a los romanos y finalmente decidió que tenía que hacerse cristiano y se bautizó. and that's another story for Pero esa es otra historia. Para el mes de agosto, when we celebrate his feast. cuando celebramos la fiesta de él, pero Ambrose teaching fue Ambrosio, and al preparing the haberle way, enseñado, al because preparar el it's a camino, pattern in the church porque that saints make esta es una pauta en la iglesia, que los santos hacen a otros santos. And in addition, Y esto lo vemos aquí. Ambrose, Y además de ello, San Ambrosio, si recordarán, hace unas semanas tuve al padre Nixon en mi programa. Él es un padre benedictino. El padre Nixon wonderful tradition of the Benedictines continúa la maravillosa tradición de los benedictinos a través de la que preservan los antiguos libros. Ha estado traduciendo algunos libros en latín antiguos al inglés. Uno de ellos es de San Ambrosio y es el Martirio de San Sebastián. Es la primera vez que ha sido traducido al inglés, pero el latín ha sido leído durante siglos por muchas personas. Por eso hay tantos artistas del Renacimiento y la Edad Media que han pintado retratos de San Sebastián. Es increíble ver cómo San Agustín describe no solo el martirio, sino los valores cristianos esenciales. Vas a vivir solamente para esta vida, la cual es breve, y luego vas a acabar en el infierno con tu vergüenza por los pecados que has cometido, o vas a enfocarte en las glorias del cielo sin preocuparte de los dolores y problemas de esta vida y mantener el enfoque en Cristo y su reino de los cielos. ¿Cuál corte vas a servir? ¿La del mundo o la corte celestial? Y lo delinea muy claramente. Vale la pena mucho leer sus sermones y sus escritos y permitirle que nos siga enseñando e inspirándonos para que todos, ya sean sacerdotes, obispos o laicos, puedan seguir aprendiendo de este gran doctor. Recuerden que doctor significa maestro en latín. Él aún nos enseña, si le permitimos, y necesitamos su enseñanza como antídoto a mucha de la necedad que vemos en nuestro mundo de hoy. On this feast of the En esta fiesta del gran Ambrosio, presentemos